Buenos días, habla el doctor Romaní. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Vamos a esperar un minuto más que terminen de unirse sus compañeros, ¿sí? Bueno, chicos, ¿podemos iniciar la teoría? Voy a hacer la presentación. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a hacer la presentación del PowerPoint, ¿sí? ¿Están viendo la lámina? Sí, sí se visualiza, doctor. Ok. Vamos a hablar en esta sesión de enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato locomotor. Mucha teoría al respecto es de la incumbencia o del curso de reumatología o medicina interna, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner énfasis en la parte en la que los traumatólogos intervenimos en este tipo de enfermedades. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de enfermedades inflamatorias, las enfermedades que causan artritis, y las degenerativas, las que degeneran básicamente el cartílago articular, ¿no? Ok, entonces sabemos de que una artritis, el término artritis solamente incluye una inflamación articular y no habla prácticamente de la etiología, ¿no? Le falta el apellido a eso. Entonces, artritis sépticas, como dice acá, las artritis piógenas, granulomatosas, ¿no? Artritis sépticas. Hay artritis de otro tipo, infecciosas de otro tipo, por ejemplo la tuberculosa, ¿no? Que tiene otro tipo de comportamiento. Generalmente son crónicas, ¿no? Trastornos inflamatorios inespecíficos e idiopáticos, ¿no? Que causan, por ejemplo, problemas articulares, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, una artritis, como nombre, lleva como apellido reumatoide, o artritis séptica, o artritis por el depósito de cristales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Las artritis degenerativas o artrosis, generalmente esas son las llamadas las osteoartrosis. Los anglosajones llaman a esto osteoartritis, es la misma enfermedad, ¿no? Y bueno, todas esas, ¿no? Siempre es importante como un factor laboratorial. Este cuadrito muestra ciertas características importantes del líquido sinovial en las diferentes patologías, ¿no? Bueno. Por favor, les ruego de que si es que algo no queda claro o algo no se entiende, me interrumpan inmediatamente para hacer la aclaración del caso. Entonces, hablamos de artropatías inflamatorias. Tenemos la artritis reumatoide, las espondiloartropatías en general, que son seronegativas, a diferencia de la mayoría de artritis reumatoideas que son seropositivas. Las artropatías por depósito, ¿no? Típicamente la gota, la pseudogota, y otras artropatías del tejido conectivo, ¿no? Entre ellas la esclerodermia, dermatomiositis, como digo, que se estudian en el curso de reumatología. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un problema clínico de una artropatía, ¿no? Nosotros tenemos que irnos al diagnóstico específico.
Y para eso hacemos mano, por supuesto, a la clínica, ¿no? La clínica es lo más importante, siempre ha sido lo más importante, es lo más importante y será lo más importante en la medicina. Luego los exámenes de laboratorio y la radiología simple, ¿no? En la radiología, en los rayos X, siempre hay que valorar la morfología de la lesión articular. Es importante para definir qué tipo de patología tenemos. Y otro aspecto importante es la distribución, ¿no? ¿Qué articulaciones afecta la enfermedad, ¿no? Si pertenecen al esqueleto axial o al esqueleto periférico, ¿no? Y qué preferencias tienen, porque hay comportamientos típicos de acuerdo a la enfermedad. Entonces, si tenemos a un paciente que tiene síntomas articulares vagos, ¿no? No muy bien definidos, estamos obligados a solicitar radiografías, entre ellas la posterior anterior y oblicua de manos, anteroposterior de rodillas, anteroposterior de pelvis y mínimamente o como una lateral en flexión de columna cervical. Como radiografías obligadas, ¿no? Es lo menos que podemos pedir en un paciente que tiene este tipo de problemas para hacer un diagnóstico específico. Bien, hablando de artritis reumatoide, ¿no? Como cosa general hablamos de las características. Es una enfermedad autoinmune, todos lo sabemos. Es una inflamación crónica de las articulaciones biartrodiales. Epidemiológicamente hablando, es más frecuente en mujeres, 2 a 3 veces en relación a su presentación en sexo masculino. Y usualmente inicia entre los 20 y los 55 años de edad. Clínicamente son poliartralgias, o sea, dolores de múltiples articulaciones. Se presenta una rigidez matutina, y esto es importante, ¿no? Durante al menos una hora, ¿no? O sea, una hora o más de rigidez matutina. Eso hace grandes diferenciaciones clínicas con otros problemas, ya veremos. Hay síntomas generales inespecíficos, ¿no? Astenia, pérdida de peso, febrícula, ¿no? Que son, como dice, síntomas inespecíficos, ¿no? Y en este caso, en el laboratorio, la artritis reumatoide, en 3/4 partes, o sea, yo diría, claro, en un 75% de los casos, según algunas estadísticas, son factor reumatoideo positivo. En un 75% de los casos es factor reumatoideo positivo. En el resto son artritis reumatoides cero negativas, ¿no? Entonces, se comporta, clínicamente se observa que hay una artritis bilateral simétrica del esqueleto apendicular, generalmente de pequeñas articulaciones, cuando se comporta de esta forma, ¿no? Por lo tanto, en mano, ¿no? Que es el ejemplo típico, artritis bilaterales, ambas manos, simétricas, están afectadas ambas manos, del esqueleto periférico, ¿no? Manos y pies se afectan en un 80-90% de los casos. Rodillas en un 80% de los casos y la columna cervical en un 50% de los casos, ¿no? Acá no menciona la estadística, por ejemplo, las caderas. Es frecuente en nuestro servicio intervenir pacientes que tienen una artrosis secundaria a artritis reumatoide y que es necesario intervenir quirúrgicamente, artroplastías totales de rodilla, artroplastías totales de cadera, en pacientes con AR, ¿no? Entonces, ahí los traumatólogos intervenimos. El manejo médico usualmente es dado por el reumatólogo o el internista. Entonces, entre los hallazgos radiológicos que tenemos, hay hallazgos en AR, ¿no? Hay hallazgos radiológicos precoces y otros que son tardíos. A ver, en esta fotito podemos ver algunas de esas manifestaciones precoces, ¿no? Dice, afectación de las metacarpofalángicas e interfalángicas, ¿no? Proximales y distales, respetando las interfalángicas distales. O sea, se muestra en la radiografía ambas articulaciones, ¿no? Pero la afectación típica de artritis reumatoide afecta interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, ¿ok? Y interfalángicas proximales, metacarpofalángicas. Recuerden ustedes, la afectación distal, ¿no? En los dedos, o sea, la
afectación de interfalángicas distales es típica de la osteoartrosis, ¿no? Entonces ya hay una pequeña diferencia radiológica o clínica, ¿no?, que podemos visualizar. Les repito, cualquier duda interrúmpanme. ¿Todo está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la artritis reumatoide... Sí, dígame. Ah, ¿no hay preguntas, dijo? Disculpe, no se escucha bien. Muy bien. Manifestaciones sistémicas de la artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide, nosotros los traumatólogos vemos las manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no?, generalmente. Pero la artritis reumatoide, como ustedes ya saben, tiene manifestaciones que afectan órganos como los pulmones, pleuritis, cardíacas, pericarditis, cutáneas, nódulos, ¿no?, neurológicas, ¿no? Puede ser responsable de un síndrome del túnel del carpo que podemos ver nosotros, ¿no?, o manifestaciones neurológicas cuando afecta columna cervical, ¿no?, como bien dice acá, hematológicas, oculares, renales, las musculoesqueléticas que vamos a ver, oncológicas, o sea, están relacionadas a problemas de linfoma, por ejemplo, y otras, ¿no?, por ejemplo, vasculitis, ¿no?, amiloidosis frecuente, ¿no?, una vasculitis está relacionada a ER y más relacionada a lupus eritematoso, ¿no? Artritis reumatoidea, entonces, como signos, como cuestiones de anatomía patológica, van a presentar lesiones microvasculares y proliferación de la sinovial. Eso es importante, ¿no? La proliferación de la membrana sinovial. Esa proliferación es responsable de la destrucción del cartílago y la destrucción articular, ¿no? Entonces, eso es importante. Proliferación sinovial. Va a haber una inflamación continua que va a causar hiperplasia sinovial, que es erosiva, ¿no? Eso es lo que decíamos, y eso se llama el pagnus. Y va a causar eso, por supuesto, la inflamación y la tumefacción de la articulación. ¿Por qué? Porque van a haber depósitos inmunocomplejos y toda una cadena, ¿no?, activación del complemento en la superficie articular, que causa a su vez degradación de los proteoglicanos y el colágeno, ¿no? También va a haber liberación de citoquinas inflamatorias, va a provocar eso, suma una lesión articular progresiva, ¿no? La lesión articular no solamente es del cartílago, hay erosión ósea, destrucción de partes blandas, ¿no? Por eso en AR hay ruptura tendinosa, ¿no?, y van a afectar las sensaciones musculares inclusive. Entonces, estas son en la foto, ustedes pueden ver las localizaciones típicas, ¿no?, en mano y muñeca. Ustedes verán, señalado en puntos azules, en este momento estoy señalando el estiloide radial, el estiloide cubital, ¿no?, y otro tipo de articulaciones en el carpo, ¿no?, en el carpo, ¿no? Este es el escafoides, este es el medio del hueso grande, etcétera, ¿no? Van a ver la base de la primera el primer metacarpiano, el primer dedo, ¿no? Y este tipo de zonas, estas lesiones se van a presentar en esta zona. Entonces, afectación de mano, ¿no?, en carpo y muñeca. La artritis reumatoide, como consecuencia de estas lesiones, ¿no?, que afectan cartílago, hueso, partes blandas, van a producir también deformación, ¿no? La típica deformidad en la mano, ¿no? Esta mano, ¿ve?, tiene una desviación de los dedos hacia cubital, ¿no? Están subluxadas las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Entonces, las deformidades se van a producir por espasmo, atrofia, contractura muscular, subluxación, retracción capsular ligamentaria, y en ese caso se produce por una fibrosis, ¿no? El fenómeno inflamatorio finalmente se resuelve, ¿no?, de manera intermitente, causa una fibrosis o cicatrices a nivel de la cápsula articular, ¿no? Entonces, todo este tipo de retracciones causa esta deformidad. Hay una ruptura tendinosa tardía, como dijimos, ¿no? El pagnus es erosivo, la erosión inclusive de tendones se rompe. Y esta imagen es la típica desviación cubital de los dedos o llamada mano en ráfaga, ¿no? ¿Y qué deformidades vamos a encontrar?
una flexión de las metacarpofalángicas, ¿no? Vemos las metacarpofalángicas flexionadas, vemos hiperextensión de la interfalángica del pulgar, ¿no? Que está hiperextendido, y deformidades en ojal, ¿no? En los dedos. En la próxima lámina vamos a ver con más claridad esto, ¿no? También hay hiperextensión de las interfalángicas proximales y flexión de las distales, ¿no? Y esa deformidad es en cuello de cisne. Pero en esta lámina se ve mejor, ¿no? La artritis reumatoide causa estas deformidades. En este segundo dedo de este dibujito vemos la interfalángica proximal flexionada y extendida la interfalángica distal, ¿no? Y esta deformidad es una deformidad fija, ¿no? Se subluxa, la articulación se mete en una especie de ojal, ¿no? De un espacio que forman estas bandeletas laterales, y por eso se llama deformidad en ojal o butoniano, ¿no? Entonces es típica esta deformidad de la artritis reumatoide. Y otra de las deformidades es el dedo en cuello de cisne, como verán, ¿no? Entonces acá se ve claramente, la interfalángica proximal está hiperextendida, ¿no? Y está flexionada la interfalángica distal, con la deformidad típica en cuello de cisne, ¿no? Es la forma característica y fácil de recordar, ¿no? Entonces estos dos tipos de deformidades se presentan en artritis reumatoide. Repito, sumadas a la desviación cubital de los dedos, mano en ráfaga. Estas son radiografías, ¿no? De mano de pacientes con artritis reumatoide. Hay una osteoporosis yuxtaarticular. Verdaderamente, osteoporosis no es un diagnóstico radiológico, es un diagnóstico por densitometría ósea, ¿no? Entonces, pero podemos decir que hay una disminución de la densidad yuxtaarticular, ¿no? Es decir, lo cercano a la articulación está disminuido en densidad, está más negrita en la radiografía, ¿no? Podemos ver erosiones sutiles, muchas veces esas erosiones no las vemos acá, son muy sutiles, pero podemos verlo de repente en esta radiografía de la derecha, ¿no? Parece una mordida de un ratón acá, ¿no? Erosiones. En la cara radial de la base de las falanges proximales, ¿no? Podemos ver también estas erosiones, verdaderamente en esta foto casi no se ve, ¿no? En los huesitos piramidal, pisiforme, en la base del quinto metacarpiano, y en el esciloide cubital. Ya señalamos antes de que esas son zonas de afectación de la AR en muñecas, ¿no? Y por supuesto que va a haber un aumento simétrico de las partes blandas, ¿no? El dedo va a estar tumefacto, y en esta radiografía misma podemos ver las partes blandas, una sombra, ¿no? Donde muestra un aumento de estas partes blandas, ¿no? ¿Qué cosa hay? Un problema inflamatorio, hay una sinovitis, un pagnus, que está provocando estas lesiones articulares y las manifestaciones, los signos clínicos, ¿no? La disminución de la densidad ósea, ¿no? Es inicial, y después hay una lisis en el hueso subcondral, ¿no? Vemos la articulación interfalángica proximal, ¿no? Esta es la distal, está conservada, ya les he dicho, le dijimos, ¿no? Las articulaciones afectadas en mano son interfalángica proximal, metacarpofalángica. Respeta las interfalángicas distales. Entonces vemos una disminución de la densidad del hueso, ¿no? Cercano, pero hay un aumento de la densidad a nivel de los huesos subcondrales, ¿no? O sea, el huesito que está por debajo del cartílago, casi está sin articulación. Esta línea blanca que ustedes ven es el aumento de la densidad, y eso se llama una esclerosis del hueso subcondral, ¿no? Obviamente hay unas zonas de lisis. El espacio articular, como ustedes verán, y compárelo con la otra articulación, está totalmente disminuido, ¿no? Eso se llama un pinzamiento articular, ¿no? Y, por supuesto, en la radiografía vamos a ver las sombras de las partes blandas que están aumentadas, ¿no? Entonces, típicamente, vamos a ver, esta es una artrosis secundaria a una artritis reumatoide. Todos estos signos, ¿no? Que ustedes ven, ya dijimos. Esta es la radiografía y esta es la foto del dedo de este paciente, ¿no? Miren, el gran aumento de volumen, ¿no? Debido al problema inflamatorio articular. Una radiografía de mano, ¿no? Donde se ve que hay una desviación cubital de los dedos, ¿no? La típica de mano en ráfaga. Hay osteopenia difusa, o sea, disminución de la densidad difusamente, ¿no? Y va a haber una disminución simétrica, es decir, todo el espacio articular de manera homogénea disminuye, ¿no?
a nivel de las metacarpofalángicas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esas son las articulaciones comprometidas. Repito, interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. Aunque también ustedes pueden ver la muñeca. Miren el estiloide cubital, ven, ¿no? Acá hay osteofito, ¿no? Hay una serie de cambios con respecto a la densidad de los huesos del carpo, esclerosis en algunas zonas, lisis en otras zonas, y esa es la artritis reumatoide en mano. Dijimos que en gran porcentaje afecta a mano, pero también afecta a pie. Y podemos ver en esta radiografía la subluxación de las falanges proximales en dirección peroneal, ¿no? O sea, hacia afuera, ¿no? Hacia el peroneal. ¿Ven? Esta desviación, ¿no? Y las cabezas de los metatarsianos hacia plantar, o sea, hacia la cara plantar, ¿no? Hay un halus valgus, una deformidad marcada en el halus, en la primera articulación metatarso-falángica, como verán ustedes, bilateral, predominio del pie derecho, ¿no? Y en esas estructuras, en la base, ¿no?, de las falanges y en la cabeza de los metatarsianos, donde estoy señalando, van a ver unas erosiones, ¿no? Unas imágenes redondeadas, radiolúcidas. Y en la otra izquierda también se puede ver las mismas imágenes, ¿no? Y hay una zona de anquilosis, o sea, se han vuelto rígidas las articulaciones, han soldado de manera sin intervención quirúrgica, y eso se llama una anquilosis, ¿no? Que lo pueden ver claramente acá en la metatarso-falángica del quinto dedo del pie derecho, ¿no? Es una zona anquilosada. Ese dedo está rígido, probablemente, pero no en una posición anatómica, sino se ha anquilosado en una posición viciosa, que es lo que se ve en los pies de los que presentan artritis reumatoide. La articulación, perdón, la AR, ¿cómo afecta a las rodillas?, ¿no? Hay una clara diferencia entre una artrosis secundaria, ¿no? Una artrosis secundaria a artritis reumatoide en las rodillas, y se diferencia radiológicamente de la artrosis común en rodillas. En la artritis reumatoide se va a ver un pinzamiento articular homogéneo, como ustedes verán, ¿no? Ambos compartimientos, el compartimiento lateral y el compartimento medial, está pinzado. En la artrosis reumatoide, lo más frecuente es un pinzamiento del compartimento interno, ¿no? Entonces, en esta radiografía de rodillas va a haber afectación bilateral simétrica, como ya vimos, pérdida uniforme del cartílago, es decir, el pinzamiento implica pues un adelgazamiento y pérdida del cartílago, por eso no vemos el espacio. El espacio es cartílago, ¿no? No es que esté vacío. Hay cartílago, sino que en la radiografía no lo podemos visualizar. Por lo tanto, el pinzamiento lo que indica es la disminución del grosor del cartílago, ¿no? Cartílago que suma el cartílago de los cóndilos femorales y de los plastidostíbulos, ¿no? Y típicamente hay muy chiquitos o no hay osteofitos, ¿no? Como verán, pequeños osteofitos, casi nada. Entonces, esa es una rodilla afectada con una artrosis secundaria a artritis reumatoide. En columna cervical podemos ver algunas cositas, ¿no? En esta radiografía hay una subluxación atlo-arzoidea, ¿no? Un poquito difícil de ver, ¿no? Pero por la actitud del ligamento transverso. De repente sí, esta distancia es mayor, ¿no?, que lo normal. Hay una separación mayor, dice, de 2.5 milímetros. ¿Ya? Entonces, ese tipo de afectación, inclusive cuando es más severa, puede dar trastornos neurológicos, trastornos compresivos por artritis reumatoide, dando síntomas neurológicos, ¿no? Artritis reumatoide en una fase aguda tiene una velocidad de sedimentación elevada. Sabemos, ¿no?, que es inespecífica la velocidad de sedimentación, que va a indicar un proceso inflamatorio, pero es útil para valorar el tratamiento, la evolución del tratamiento. La PCR, ¿no?, mide más precozmente la inflamación, es más sensible que la velocidad de sedimentación globular. Y con respecto a la serología, ya dijimos, ¿no?, el factor reumatoideo está presente en un 75% de los casos en las artritis reumatoides y en el resto es cero negativo, ¿no? Pero este factor reumatoideo tiene un valor pronóstico y de actividad, ¿no? Puede ser negativo durante los primeros meses de la enfermedad, cuando está debutando el paciente, ¿no? Es negativo en AR seronegativas y artropatías seronegativas, ¿no?, como otras artropatías. Existe la medición en suero del anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, ¿no?
determinar esto hace un diagnóstico mejor, es más específico, y en el 40% de las AR cero negativas, este anticuerpo es positivo, ¿no? Entonces, muestra un mejor balance entre la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Muy bien. Los criterios diagnósticos de artritis reumatoidea, ¿no? Por la Asociación de Reumatología Americana, ¿no? Simplemente para presentarlo, porque ustedes ya lo pueden o lo tienen desde el punto de vista del curso de reumatología, ¿no? Como verán ustedes, la artritis reumatoide causa gran discapacidad, ¿no? En la función de las zonas afectadas, ¿no? De las manos sobre todo, ¿no? Eso inclusive tiene una escala de clasificación que no vamos a aprender, pero que vemos que existe, ¿no? Y que explica por qué razón damos el tratamiento. Es un tratamiento que tiene varios objetivos a cumplir, ¿no? Un apoyo psicológico, el alivio del dolor, suprimir la reacción inflamatoria, ¿no? Acuérdense, la sinovial es la que está provocando la erosión articular, y prevenir deformidades y mantener la función. Cosas importantes en las cuales, en algunas de estas cosas, los traumatólogos intervenimos. El tratamiento, esto es para reumatología, ¿no? Para reumatología. El tratamiento con una serie de antiinflamatorios, corticoides, por ejemplo, condicionan que la calidad del hueso que nosotros trabajamos, manipulamos los traumatólogos, ¿no? Que sea un huesito muchas veces con una densidad disminuida y mecánicamente un hueso no resistente. O sea, es un huesito que por la inmovilización, además, que causa el dolor, que causa la inflamación, ¿no? Tiene estas características. Entonces, es un huesito como galletita muchas veces. Entonces, es difícil trabajar ahí, pero hay que hacerlo. La artritis reumatoidea, ¿no? Por supuesto, que ya hemos dicho, da como secuela una serie de deformidades, ¿no? Entonces, hay que hacer una serie de medidas. A ver, ante un fracaso del tratamiento médico, una sinovitis persistente o un deterioro articular acelerado, se pueden usar corticoides intraarticulares, ¿no? A modo de infiltración. ¿Ok? Calor y frío como medios físicos, ¿no? Dentro de la terapia física. Para evitar muchas veces las deformidades, férulas nocturnas, ¿no? Previene estas deformidades y contracturas, ¿no? Como ustedes verán, están puestas en mano. Ustedes ven esta mano derecha que tiene la tendencia a desviarse hacia cubital, como es lo característico, ¿no? Y estas férulas previenen deformidades, contracturas, y en los brotes agudos, inmovilizar una articulación, ¿no? Va a hacer que disminuya el dolor y que disminuya el proceso inflamatorio. La inmovilización es útil, pero solamente en los brotes agudos, ¿no? Estas férulas son férulas nocturnas, se usan para prevenir estas deformidades. El tratamiento quirúrgico que se puede dar en una artritis reumatoidea, vemos acá la foto de una rodilla sumamente inflamada, ¿no? Sumamente inflamada. Ven típicamente que tiene aumento del líquido sinovial, sin necesidad de hacer el signo del témpano. Yo le decía a mi grupo que cuando la rodilla tiene mucho líquido dentro, está a tensión, es bien fácil determinar dónde vamos a hacer la artrocentesis. Y acá ustedes ven que en esta zona es la zona elegida, ¿no? Se punza y se retira el líquido para disminuir el dolor, la tensión y para fines diagnósticos también se hace. Entonces, el tratamiento quirúrgico lo requieren con mayor frecuencia pacientes de inicio poliarticular, ¿no? Varias articulaciones, que tienen un inicio rápido, es un inicio sistémico rápido, progresivo, o pacientes jóvenes que pasan de una forma pausearticular a una poliarticular, ¿no? Entonces, una artritis que a pesar del tratamiento no se logra controlar en una rodilla de este tipo, sabiendo de que el pagnus, ¿no? Está causando erosión en la rodilla, posiblemente le demos un tratamiento quirúrgico. Y acá lo vemos, ¿no? Sabemos de que la sinovia es agresiva, ¿no? Entonces, esto es una sinovectomía. Esto es una imagen de una sinovectomía por una artroscopía, ¿no? Entramos a la rodilla, esa es una imagen artroscópica. Arriba podemos ver
una superficie articular, aparentemente es un cóndilo, ¿no? Vemos acá parece el menisco, y este tejido que ustedes ven, rosado, rojo, ¿no? Inflamatorio, sangrante, este es la sinovial hipertrofiada, ¿no? Entonces, se hace una sinovectomía, o sea, se retira toda la sinovia que uno puede, y eso elimina el dolor, mejora la función articular, va a disminuir el derrame articular, protege de la destrucción del cartílago y del hueso subcondral, ¿no? Y esa sinovectomía se hace articular o también se puede hacer a nivel de las vainas tendinosas. Recuerden que la sinovia puede erosionar los tendones y causar rupturas tendinosas, ¿no? Por esa razón se hacen vainas tendinosas también. Entonces, una intervención quirúrgica, sinovectomía. Hablamos más del tratamiento quirúrgico en pacientes de este tipo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en esta radiografía de la izquierda que estoy señalando, arriba y abajo, ven ustedes el radio distal, es una muñeca, ¿no? Un carpo que está deforme, pero que tiene una placa, ¿no? Una placa con tornillos. La placa va del radio hacia el tercer metacarpiano, ¿no? Y está fijado con tornillos. ¿Qué está haciendo? Inmovilizar la articulación. En una posición funcional, miren ustedes la vista lateral, ¿no? Está en semiflexión dorsal, como verán ustedes, no está recta la mano, está un poquito flexionada, que es la posición anatómica de la muñeca. Se ha moldeado la placa a esta posición y se ha artrodesada la articulación de muñeca, ¿no? En este caso, se retira cartílagos, ¿no? Se llena de injerto óseo y consolida, como un bloque, ¿no? Como una unidad. No se vuelve a mover la articulación, por supuesto, pero ya no hay dolor y la posición es más adecuada. Se artrodesa en una posición fisiológica, ¿no? En esta otra radiografía vemos que la desviación de la cabeza de los metatarsianos hacia la cara plantar causa dolor, causa roce, callos dolorosos y muchas veces se pueden ulcerar en los pies, ¿no? Entonces, lo que han hecho es, en este caso de la foto se ve que han hecho una osteotomía, ¿no? Se han cortado y han realineado y fijado con tornillos, ¿no? Osteotomía de las cabezas de los metatarsianos. En este caso, la articulación metatarsofalángica, ¿no? del primer dedo ha sido artrodesada, ¿no? Se ha colocado un clavo para fijarlo y una grapa, ¿no? Ustedes verán en forma de 1 o C. Entonces, esta articulación inmovilizada ya no se va a inflamar, ya no va a doler, pero obviamente va a quedar inmovilizada de manera definitiva, ¿no? Entonces, deformidades en flexión de muñeca y dedos, ¿no? Que causa la artritis reumatoide, luxaciones del carpo, muñecas dolorosas, artrosis mediocarpianas, rotura de tendones, ¿no? Entonces es una manito que duele mucho, que está deformada y que tiene rotos los tendones, ¿no? Artrodesamos, ¿no? Entonces se mejora la función articular, se mejora, perdón, la función de la mano, algo pueden hacer. Con una mano caída no van a hacer nada, con una mano en esta posición quizás hay ciertas tareas, ¿no? Que puedan hacer luego de una rehabilitación ocupacional muchas veces, ¿no? Las articulaciones metacarpofalángicas se afectan funcionalmente, dijimos, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, ¿no? Hay desviación cubital y subluxación palmar de los dedos. Luxaciones y subluxaciones de dedos de manos y pies. Entonces, inclusive en columna cervical se puede artrodesar el atlas y el axis, ¿no? C1 y C2 cuando hay gran peligro, ¿no? De desplazamiento y compresión medular. La afectación de las caderas es frecuente con pinzamiento articular, ¿no? En rodillas, grandes deformidades, en secuelas severas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Colocar una artroplastía, ¿no? En casos severos, ya, donde no hay otro tipo de tratamiento, ¿no? Y, por supuesto, tratamos de que en los pacientes muy jóvenes no colocar artroplastías, porque si hablamos de que una prótesis tiene un promedio de 10 años de vida, vamos a tener que estar haciendo revisiones o intercambios de manera repetida, ¿no? Cosa que cada vez es más compleja, ¿no? Por lo tanto,
se trata de retrasar en lo posible en los pacientes jóvenes, como decía. Hay artroplastías a nivel de muñeca, ¿no? También es la opción a la artrodesis. Hay artroplastías a nivel de las articulaciones de mano, ¿no? Son prótesis de Swanson especiales. Hasta acá, artritis reumatoidea. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Pasamos a espondilitis anquilosante, llamada también enfermedad de Bechterew, ¿no? Bueno, es una artritis inflamatoria crónica, progresiva, que afecta inserciones ligamentarias, fascias y tendones. Ya, recordar eso, afecta inserciones ligamentarias. Epidemiológicamente hablando, más en varones que en mujeres, 3-1. Frecuentemente se presenta entre la segunda y tercera década de vida, asociado al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27, ¿no? Y a la raza blanca, es más frecuente en ellos. Entonces, causa una afección primaria, ¿no? Del esqueleto axial predominantemente. Esqueleto axial, ¿no? En relación al esqueleto periférico, que la artritis reumatoide afecta mayormente. Y este tipo de lesiones causa osificación. AR causa erosión más que nada, ¿no? Entonces, predominantemente, espondilitis anquilosante osifica y menos erosión, ¿no? Entonces, se ha visto de que se inicia predominantemente a nivel de las articulaciones sacroiliacas y se propaga ascendiendo hacia la columna vertebral. Entonces, es frecuente encontrar en estos pacientes afectación de las sacroiliacas, columna vertebral, y es en este caso bilateral y simétrica las lesiones, ¿no? Esqueleto axial. En casos graves, la columna se hace rígida, se deforma en flexión y se queda esa rígida en esa posición. Esa es la típica espalda enmecedora que podemos ver en este paciente. Espalda enmecedora, ¿no? Aumento de la cifosis dorsal, ¿no? Pero esa es la posición y la rigidez que adopta el paciente en esta posición viciosa, por supuesto. Entonces, también, como en artritis reumatoide, los reumatólogos, ¿no? Han clasificado, de acuerdo a estos criterios, la espondilitis anquilosante, ¿no? La manera como hacen la clasificación y el diagnóstico, ¿no? Y hay también grados de afectación radiológica, ¿no? Importante, no acordarnos de cada grado, pero lo importante es que cuáles son los criterios que busca evaluar, ¿no? Siempre el bordamiento de la articulación, en este caso la sacroiliaca, ¿no? Sacroileitis mínima, sacroileitis moderada, sacroileitis severa, ¿no? En este caso, en el último de los grados, es una anquilosis de la articulación, ¿no? Es decir, se ha quedado la articulación rígida totalmente, ¿no? Entonces, los signos radiológicos característicos de una espondilitis anquilosante, ¿no? No van a ser erosivos. Principalmente es una mineralización normal previa a una anquilosis. Entonces, después lo que vamos a ver son las anquilosis y osificación de estructuras ligamentosas, como vimos, ¿no? Entonces, en esta radiografía vamos a ver una vértebra lumbar, ¿no? Aparentemente es la L3, ¿sí? L3, L4, L5, acá está el sacro. Y entre L3 y L4 vemos en el borde anterior una estructura que es un puente óseo. Es decir, que esta estructura se ha osificado, ¿no? Entre L4 y L5 también vemos la misma osificación. Entonces, esta proliferación ósea y estos sindesmofitos, ¿no? ¿Qué cosa significa? Osificación de las fibras externas del anillo fibroso del disco intervertebral son lo que causan tal rigidez. Con estos huesos metidos acá, esta articulación está bloqueada, por supuesto. Y eso es una anquilosis articular. Es una radiografía clásica de esta columna afectada por espondilitis anquilosante.
Espondilitis anquilosante en las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Ustedes van a ver la primera radiografía a la izquierda, se ve el espacio articular, ¿no? Se ve. Dice que hay unas pequeñas erosiones en sellos de corredor, bueno, un poco difíciles de ver, ¿no? Pero yo les muestro estas imágenes básicamente porque en la radiografía B de la derecha van a ver que las articulaciones sacroiliacas prácticamente están borradas, ¿no? Sacroiliitis bilateral, anquilosis. Están borradas, ya no tienen representación radiográfica, se han soldado, ¿no? Otra radiografía de la columna vertebral por un paciente afectado de espondilitis anquilosante, los indesmofitos, ¿no? Los puentes óseos, ¿no? Ven ustedes de una vértebra a otra, ¿no? Después hay otros signos radiográficos que son menos fáciles de ver, ¿no? La cuadratura del cuerpo vertebral, ¿no? Erosión de los ángulos anteriores, ¿no? O sea, se supone que estos ángulos, estas puntas, ¿no? del cuerpo vertebral que se ven en la radiografía están redondeadas, están cuadradas, dice. No se ve muy claro. Pero lo que sí se ve es la osificación de los ligamentos, ¿no? Incluso los ligamentos interespinosos, ¿no? Y esa imagen es la imagen típica en caña de bambú, ¿no? Imagen en caña de bambú típica de la espondilitis anquilosante. Entonces, en esta imagen, en esta foto, vemos una fotografía con una espalda enmecedora, ¿no? Bien pronunciada, que ha sido intervenido, ¿no? Y se ha buscado alinear mejor la columna, ¿no? Y después de la cirugía, donde se ve que se han realineado y se han colocado placas y tornillos instrumentalizados para mantener la posición, ¿no? En este caso se ha artrodesado, ¿no? Pero en una posición más adecuada a la columna, ¿no? Y se ve una mejoría verdaderamente bien notoria, ¿no? Entonces, en la espondilitis anquilosante, el tratamiento pasa por una serie de pasos, siempre comenzando de medicamentos, los antiinflamatorios, ¿no? Y después vamos a hacer medicamentos un poquito más que causan mayores efectos colaterales, pero ya eso es el manejo del reumatólogo, ¿no? Pero básicamente las cirugías, ¿no? Están orientadas, tienen como objetivo disminuir el dolor, mejorar la función, ¿no? Se hacen también artroplastías totales de cadera, osteotomías de columna vertebral para corregir deformidades, como el ejemplo que estamos viendo. En eso se interviene el traumatólogo, ¿no? Bien, pasamos a artritis psoriásica. Verán que el tema es sumamente amplio, entonces vamos a hacer un poquito más fluida la clase, ¿no? A menos que tengan una pregunta y por favor me interrumpan, ¿no? La artritis psoriásica es una dermatosis que afecta entre el 1 al 2% de la población, ¿no? Tiene una asociación cronológica variable de las lesiones cutáneas con la articulación. Es decir, no van de la mano, ¿no? Las lesiones articulares pueden presentarse probablemente asincrónicamente con respecto a las lesiones técnicas, ¿no? En cambio, lesiones de la uña, que vamos a ver en un ratito, sí, ¿no? Nos orientan hacia una evolución de una artritis, ¿no? Entonces, onicopatía es un buen marcador de artritis. ¿Qué lesiones vemos en las uñas? Característicamente estas depresiones, estos hoyuelos en las uñas. Luego podemos ver otro tipo de manifestaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos hablando de unos surcos, ¿no? Transversales, leuconiquia, o sea, esas manchas blancas, manchas de aceite, manchas amarillentas, ¿no? Como ustedes verán, marrón amarillentas, y hemorragias en astilla, ¿no? Hemorragias, pequeñas astillas que muestran hemorragia. Estas lesiones, estas manifestaciones unguiales de la psoriasis, sí tienen relación con los procesos inflamatorios articulares. Hablamos de epidemiología, afecta a ambos sexos, la artritis psoriásica, o la psoriasis en general. La psoriasis afecta a ambos sexos. Predominantemente se inicia entre los 30 y 50 años. La clínica articular es variable. Puede haber rigidez matutina, dolor, dactilitis, o sea, el dedo en salchicha, un dedo sumamente hinchado, y oligoartritis. Recuerden ustedes que inclusive en artritis psoriásica hay el diagnóstico de artritis psoriásica, sin psoriasis. Bueno, hay
la afectación articular es bilateral y es asimétrica. Ya ven la diferencia con otras patologías. Afecta predominantemente manos, las interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Y se salta un dedo a otro. Algunos dedos los afecta y los otros dedos los respeta, ¿no? Afecta también pies, sacroiliacas y columna vertebral. Entonces, esta artritis psoriásica tiene manifestaciones osteoarticulares y acá hay unas imágenes de sus lesiones típicas. En la radiografía A se ve la afectación de la interfalángica distal, ¿no? Interfalángica distal. Miren ustedes la característica de esta lesión comparada con la del dedo de la izquierda, ¿no? La otra interfalángica distal, miren ustedes que van a notar entonces comparativamente la lesión. En B, una periostitis, ¿no? O sea, van a ver unas excrescencias irregulares como un moteado algodonoso o pequeñas espinitas, ¿no? Que caracterizan a esta enfermedad. Dactilitis, ¿sí? Van a ver las flechas negras, señalan el aumento de volumen de partes blandas, ¿no? Es una tumefacción fusiforme de las partes blandas, ¿no? Y van a ver el típico dedo en salchicha, como había dicho. Y la lesión severa causa erosión articular, ¿no? La imagen del lápiz en copa, ¿no? Esto está como si fuera volteado. Esta es la copa, ven ustedes, y el lápiz vendría a ser la falange inferior, ¿no? Que es una falange proximal, me parece. Sin embargo, ustedes ven de que hay una destrucción, una erosión marcada del extremo distal de esta falange de la cabeza, y ya es una punta, entonces por eso es un lápiz en una copa, ¿no? Y son formas mutilantes de la artritis psoriásica. Pasamos a la artritis gotosa, ¿no? Sabemos todos que es secundaria a depósito de cristales de urato monosódico, ¿no? Que generalmente el paciente debuta, ¿no? Con una podagra, es decir, la afectación de esta articulación, ¿no? En esta articulación, ¿no es cierto? La metatarsofalángica del primapeo. El paciente llega por una inflamación, dolor intenso, súbito en esta articulación, aumento de volumen, flogosis. El paciente refiere que no puede ni dormir por el dolor y no tolera las sábanas ni las frazadas, mucho menos sobre el pie por el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque se han acumulado estos cristales, han producido un problema inflamatorio, ¿no? Y todo el cuadro clínico. La base está en la alteración metabólica del metabolismo, ¿no? Del metabolismo de las purinas, ¿no? Y va a haber una hiperuricemia, ¿no? Provocando aumento de concentración de la sal en la sangre y precipitación articular. Predominantemente en los hombres, 20:1, y en mujeres aumenta un poquito la frecuencia en las mujeres postmenopáusicas. La distribución puede ser poliarticular y es asimétrica, como vemos. Este pie está afectado, el otro no. La localización en pies, ¿no? La primera, metatarsofalángea, como ya dijimos, la mayoría de pacientes debutan con esto que se llama podagra. Puede afectar tobillos, rodillas, las manos, los codos. ¿No? En el diagnóstico se puede hacer visualizando los cristales de urato en un líquido sinovial. En líquido sinovial, nosotros extraemos líquido sinovial, ¿no? Y mediante, me parece que es un microscopio de luz polarizada, ¿no? Donde se pueden ver las típicas agujas de urato monosódico, y eso da el diagnóstico etiológico y definitivo, ¿no? El tratamiento, obviamente, manejar esta alteración metabólica, dieta baja en purinas, antiinflamatorios, no alcohol, no carnes rojas, no mariscos, ¿no? Y se ha visto que en la fase aguda, característicamente, la colchicina alivia el dolor y la inflamación. Es un alivio patognomónico en gota, ¿no? También la indometacina se ha visto que puede ser útil en este tipo de tratamiento de problemas agudos, ¿no? Bueno, esta es la artritis gotosa. ¿Qué causa? ¿Cuáles son las imágenes típicas radiográficas, ¿no? De la articulación afectada? Podemos ver, por ejemplo, en A hay una mineralización normal, preservación del espacio articular, ¿no? O sea, hay espacio articular. Pero en la B hay espiculación, ¿no? Disculpen, en la A ya hay afectación articular. Acá ustedes ven
de que hay una zona donde no se ve la interlínea articular a diferencia del segundo dedo, ¿no? Y ven que este extremo está erosionado, ¿no? Hay erosión del hueso. En la radiografía B van a ver unas espinitas, ¿no? ¿Ven? Y eso se llama espiculación en bordes colgantes. Además, está borrada la articulación, casi la articulación está destruida, ¿no? Y estas espículas en otros huesos de las falanges, ¿no? Como ustedes verán, en las falanges, ¿ven? Espículas, y esa erosión es característica, la erosión más esas espículas son características de las secuelas de artritis ósea. Eso es a nivel articular, el daño que causan en la articulación. Pero también en las radiografías podemos visualizar estas imágenes, en este caso es el codo, ¿no? Detrás del olecrano, en la zona del codo posterior, podemos ver unas tumoraciones blandas, ¿no? Y corresponden al acúmulo de las sales, ¿no? Es un tofo, así se llama, ¿no? Con una calcificación parcial porque ven estas imágenes, ¿no? Que normalmente no se visualizan en una radiografía, ¿no? En la zona del codo, la cara posterior, detrás del olecrano, ¿no? Ven esta imagen típica del tofo. Algunas veces hemos intervenido estas lesiones, se abre y adentro encontramos un contenido que parece una tiza blanca mojada, ¿no? Ese es característicamente el acúmulo de sales. Eso con respecto a gota. Pasamos a lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Es crónica. Gran variabilidad clínica, desde los síntomas mucocutáneos característicos, el eritema facial en alas de mariposa, puede haber lesiones articulares leves hasta afectación potencialmente mortal, generalmente cuando afecta riñones, tiene afección neurológica, ¿no? del paciente. Predominio femenino, 9-1 sobre el masculino. Inicio entre 10 a 40 años usualmente. La etiopatogenia se desconoce con exactitud. Sabemos que hay factores genéticos implicados, epigenéticos, ¿no? Y hormonales y ambientales, ¿no? Los epigenéticos son factores que pueden hacer que los factores genéticos se manifiesten, ¿no es cierto? Entonces, eso es como un factor desencadenante, ¿no? De un factor genético que está latente. Se dice que hay problemas genéticos, o sea, factores de riesgo genéticos, porque existe una fuerte asociación familiar. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA, está presente en estas personas. Y factores ambientales, ¿no? Como el tabaquismo, fármacos, algunos fármacos de ventiladores, exposición a la luz ultravioleta. Algunos agentes infecciosos están relacionados a la manifestación del lupus eritematoso sistémico. Se dice que hay factores hormonales por el predominio del sexo femenino. Exactamente no se conoce cómo actúa en este caso, ¿no? Complejo de histocompatibilidad HLA, ¿no? Y hay una serie de mediciones. Fisiopatológicamente hablando, interactúan células y moléculas que intervienen en la apoptosis celular, ¿no? Y en los mecanismos de respuesta inmune, innata y adaptativa. O sea, hay una falla en la apoptosis celular. Las células que deberían ser destruidas no se destruyen y muchas veces hacen un problema autoinmune, ¿no? Entonces, los antígenos exógenos o autoantígenos liberados por las células apoptóticas son presentadas a los linfocitos T, los activan, ¿no? Eso estimula a los linfocitos B a haber una hiperproducción de anticuerpos y van a reaccionar frente a múltiples antígenos que son nuestros antígenos, ¿no? Nuestros autoantígenos, provocando el problema autoinmune, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ¿no? Inicialmente, síntomas leves o generales, inespecíficos, ¿no? Pero también pueden haber síntomas y parámetros característicos, ¿no? Porque son casi específicos.
Los inespecíficos, fiebre, fatiga, astenia, anorexia, baja de peso, ¿no? Al inicio de la enfermedad. Las lesiones cutáneas, ya vimos la foto de la niña que tiene el típico eritema malar en alas de mariposa. Lesiones que parecen psoriasis, ¿no? O un lupus eritematoso discoide, ahí se presentan estas lesiones cutáneas. Y hay manifestaciones casi específicas como la vasculitis, ¿no? Y hay también otro tipo de vasculitis, libeloide, ¿no? Pues una lividez, el lívido reticulares, como vemos en las fotos, y el típico fenómeno de Raynaud, ¿no? Como el fenómeno del dedo blanco, ¿no? Como ustedes verán, fenómeno de Raynaud por una vasoconstricción periférica con este tipo de presentación clínica. Clínicamente, también vemos que hay manifestaciones frecuentes, ¿no? Manifestaciones sociomusculares. Se presentan al inicio de la enfermedad en el 90% de los casos, va a haber artralgias, poliartralgias, grandes y pequeñas articulaciones. Poliartritis simétrica, miren ustedes, poliartritis simétrica, en este caso, en eso se parece a la artritis reumatoide, pero es no erosiva en pequeñas articulaciones, ¿no? No erosiva. En ocasiones también se hace erosiva y cumple más bien criterios de artritis reumatoide, ¿no? Y en este caso se le llama el síndrome Rufus, ¿no? Es una overlap o superposición entre lupus y artritis reumatoide en sus manifestaciones articulares. Típicamente, esta manito que vemos es la mano por artropatía de Charcot, que es una deformidad, desviación cubital también de las metacarpofalángicas, hiperextensión de interfalángicas proximales debido a, en este caso, luxaciones. Y en este caso, estas luxaciones son reductibles, es decir, si nosotros manipulamos, traccionamos, logramos hacer la reducción, pero se vuelve a deformar por la laxitud ligamentaria. También vamos a encontrar roturas tendinosas, roturas del tendón rotuliano, del Aquiles y extensores del aparato extensor de la mano. Clínicamente, manifestaciones hematológicas, ¿no? Una serie de manifestaciones hematológicas, renales, cardíacas, pulmonares, gastrointestinales, ¿no? Existe el lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico, un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Se dispone a trombosis, aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, etc. Son una larga lista de manifestaciones que puede dar el lupus eritematoso sistémico, ¿no? En estas manitos de este paciente, ¿no? La púrpura presente en las manos. Lesiones típicas por vasculitis, ¿no? Por lupus eritematoso sistémico. Los criterios, ¿no? Los criterios de diagnóstico, ¿no? Que son, como digo, de manejo básicamente el reumatólogo, criterios de clasificación, el laboratorio, ¿no? Se debe determinar pruebas bioquímicas para ver función renal, hepática, etcétera, de los órganos que pueden estar afectados, ¿no? Típicamente los anticuerpos antinucleares tienen alto valor predictivo negativo, ¿no? O sea, si no existen, tienen un valor predictivo. Los anticuerpos anti-ADN, ¿no? Los antinucleares son patognomónicos de las lesiones de lupus eritematoso sistémico, ¿no? El tratamiento, bueno, también en manos de los reumatólogos. Y por supuesto que las lesiones de este tipo pueden ser, son lesiones que manejamos los traumatólogos, ¿no? Las secuelas, ¿no? Que son similares, ¿no? Bien, ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo está claro? No, doctor. Muy bien. Pasamos a las artropatías degenerativas, ¿no? Degenerativas, y hablamos de artrosis, ¿no? La osteoartrosis, osteoartritis para los anglosajones.
Hablamos de que las lesiones por artrosis son degenerativas mayormente, sí, pero también tienen un cuadro inflamatorio, ¿no? También tienen un cuadro inflamatorio, pero en menor grado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una artrosis que da las manifestaciones? El deterioro local del cartílago articular, ¿no? El adelgazamiento y la degeneración progresiva. Pero no solamente afecta cartílago, afecta el hueso subcondral, el hueso que está por debajo, ¿no? Que inicialmente se va a remodelar, se va a hacer liso y se va a hacer más denso, como un mecanismo protector ante el desgaste del cartílago, ¿no? Y también puede haber una inflamación secundaria del tejido sinovial, que de hecho la hay, pero no es tan importante como en los casos que hemos revisado de las artropatías inflamatorias. Existen varios tipos de artrosis, ¿no? Ya hemos mencionado que una artritis reumatoide daña la articulación y ese daño de la articulación es una artrosis, ¿no? Secundaria a la enfermedad primaria, ¿no? En este caso a la artritis reumatoide. Sin embargo, existen artrosis de otro tipo, primarias, ¿no? Las primarias son familiares, o sea, se presentan en familias, ¿no? Y no están relacionadas muchas veces con otros factores. Entonces, hay varias clasificaciones de artrosis. Entonces, clasificaciones que son de las artrosis primarias, familiares, se presentan en familia. La artrosis secundaria, ¿no? Como ya dijimos, puede ser secundaria a una enfermedad subyacente de la articulación, ¿no? Pero también se deforman, o mejor dicho, se afectan las articulaciones secundariamente por un traumatismo, por ejemplo. En una fractura en rodilla, lesiona el cartílago, eso es una artrosis secundaria, ¿no? Tengo una artritis reumatoide, como decía, daña la articulación, eso es una artrosis secundaria, una artritis reumatoide, ¿no? Ok, entonces, algunos clasifican a la artrosis tipo 1 como que está definida genéticamente, la 2 asociada al déficit estrogénico, el tipo 3 relacionada con el envejecimiento. Al envejecer todos vamos a tener cierto grado de desgaste del cartílago, ¿no? Y es una cosa normal, que es por el uso y de acuerdo al uso que se le ha dado, ¿no? O sobreuso de esa articulación. Entonces, la patogenia de la artrosis va a haber una elevada actividad celular y metabólica en el cartílago articular. En las zonas de mayor presión, el cartílago se va a ablandar y se va a fibrilar. Esa característica del cartílago aumenta la fricción y esa fricción hace que se desgaste aceleradamente y desaparezca el cartílago. El hueso que está debajo del cartílago, el hueso subcondral, ¿no? Que ya está descubierto porque no hay cartílago, entonces se va a alisar por el rozamiento, se hace más denso y radiográficamente lo vamos a ver como una esclerosis, una línea blanca debajo, ¿no? Debajo del cartílago articular, ¿no? Entonces el hueso subcondral que se hace blanco, más denso radiográficamente. En la radiografía se ve más blanco porque es más denso. Luego se pueden producir lesiones quísticas, ¿no? En casos avanzados por penetración del líquido sinovial y esas son las llamadas pseudoquistis o geodas que vamos a ver en una radiografía probablemente. El líquido sinovial va a transportar citoquinas que van a aumentar la destrucción. En la periferia, el cartílago se va a hipertrofiar como una respuesta, ¿no? Como que forma, si no sé si alcanzan a ver, es como si el cartílago se desbordara más allá de la articulación, ¿no? Entonces, eso es el inicio de una estructura que nosotros vemos en la radiografía y que es uno de los signos de artrosis, que se llama el osteofito, ¿no? Vamos a ver ya esos piquitos, los vamos a ver. Inicialmente, eso es un cartílago que luego se osifica y se vuelve hueso. Entonces es un condrofito inicialmente que se osifica formando el osteofito. En columna vertebral también se llama pico del horno, pero generalmente en las articulaciones como cadera, rodilla, etcétera, son osteofitos marginales, ¿ya? El líquido sinovial contiene restos de cartílago y ese cartílago es un cartílago inviable. Membrana sinovial se hipertrofia y va a producir derrame. Cuando entramos a una rodilla con una artrosis, ¿no? Moderada o severa, vamos a encontrar lo que nosotros llamamos una rodilla sucia, ¿no? Porque con el artroscopio tenemos que lavar esos restos
de tejido inviable, ¿no? Entre ellos restos del cartílago inviable. Es una rodilla sucia. Eso es característico de una artrosis. En la clínica da manifestaciones variadas, ¿no? Claro, hay algunas manifestaciones características de la artrosis, ¿no? A ver, el dolor es de característica mecánica, ¿no? Mecánica, es decir, la actividad prolongada va a causar más dolor. Puede ser intermitente y autolimitado al principio, pero luego se vuelve un dolor persistente, ¿no? Si yo tengo artrosis, me siento, tengo artrosis en las rodillas, luego de un periodo prolongado, relativamente prolongado de inactividad, esa rodilla tiende a estar rígida. Entonces, esto es típicamente lo que dice, rigidez después de periodos de inactividad, ¿no? Y esa rigidez se da sobre todo al inicio del movimiento, ¿no? Uno se levanta, tiene cierto dolor, hay cierta rigidez y como que es necesario movilizar la rodilla para que luego el dolor cese, ¿no? Es lo típico de una artrosis en una inmovilización relativamente prolongada. Típicamente un viaje en autobús de varias horas, el paciente se va a levantar con dolor de rodilla, ¿no? Va a tener dificultad para caminar y luego a medida que calienta, entre comillas, ya se va a normalizar la función. Entonces, vemos también que existe una rigidez matutina, ¿no? Que va a estar entre 10 a 30 minutos en las manos, ¿no? Recuerden que artritis reumatoide tiene de 1 hora a más de rigidez matutina. La disminución de la movilidad es un síntoma predominante asociado a limitación de la función articular. Vamos a encontrar en la rodilla cierto ruido, que no es un chasquido, más bien es un crujido, ¿no? Un crujido que se siente en las rodillas cuando tienen artrosis, y probablemente encontremos tumefacción articular, sí, pero no del grado de otras enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces, los síntomas: dolor, rigidez, inflamación, deformidad, impotencia funcional, inestabilidad muchas veces, ya eso es en artrosis avanzada, ¿no? ¿Qué signos encontramos? Tumefacción, limitación funcional, la crepitación, la deformidad, inestabilidad y dolor a la presión. Entonces, la espondiloartrosis es más común en la columna cervical y lumbar, porque donde hay mayor estrés, donde hay mayor carga, donde hay mayor presión, esas articulaciones o esas zonas van a tener mayores signos de artrosis. La artrosis en el hombro es más frecuente con la edad, sí, claro que sí. Hay dolores articulares en los hombros que aumentan en pacientes de más edad. El dolor típico de una artrosis de cadera o coxartrosis, como le dije a mi grupo, se localiza en la zona inguinal y se irradia típicamente a rodillas. Esto es una característica importante. El paciente llega con un problema articular de la cadera, ¿no? Y el dolor está referido o el dolor se siente a nivel inguinal. A veces el paciente llega por dolor de rodilla y el problema es la cadera. ¿Ok? No olviden eso. Entonces, la gonartrosis o artrosis de rodilla produce dolor a la deambulación si hay afectación femorotibial, ¿no? O sea, nos referimos a entre los cóndilos y los platillos tibiales, ¿no? Donde está el compartimento interno y lateral. En una radiografía vamos a verlo mejor, ¿no? Los compartimentos. Pero cuando hay afectación del espacio, ¿no? O el compartimento patelofemoral, o sea, entre la patela y los cóndilos, ¿no? Obviamente el dolor va a ser mayor en esa zona y eso se va a producir cuando subimos, bajamos escaleras, cuando nos ponemos en cuclillas, cuando flexionamos la rodilla por mucho tiempo. En ese caso el dolor es femoropatelar, ¿no? Cuando está afectado ese compartimento, el patelofemoral o femoropatelar. Entonces, es importante, ¿no? Yo estoy caminando nada más y tengo dolor, probablemente está afectado las articulaciones entre el fémur y la tibia. Pero si yo siento dolor al subir o bajar escaleras, probablemente la afectación sea femoropatelar. Característicamente vamos a ver en las manos, y lo más frecuente son los nódulos en las interfalángicas distales, que se llaman nódulos de Gero. Podemos ver también algunos nódulos de Bouchard,
en las interfalángidas proximales, ¿no? Pero lo característico es esto, los nódulos de Heberle. Y acordarse siempre de que la articulación trapecio-metacarpiana, ¿no? Esta articulación trapecio-metacarpiana del primer dedo se afecta con frecuencia. Y a eso tiene un nombre particular, es la risartrosis, que suele ser bilateral y por supuesto que causa mucha limitación funcional. Recuerden que el primer dedo, hablando desde el punto de vista funcional, es 50% más o menos, responsable del 50% de la función de la mano. Eso es lo importante. Entonces no se olviden de la risartrosis, ¿no? Obviamente, para hacer el diagnóstico, primero tenemos que ir a la clínica, ¿no? La anamnesis, la exploración física es la base, ¿no? del diagnóstico. Y nos apoyamos en los rayos X para confirmar tal diagnóstico, ¿no? Con eso podemos hacer el diagnóstico de las artrosis, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, vemos un paciente, viene a consulta, refiere dolor de rodilla y lo primero que hacemos es mirar, ¿no? Y vamos a ver en esta radiografía que el eje del miembro inferior derecho está conservado y el eje del miembro inferior izquierdo no está conservado, ¿no? Existe una angulación anormal en la rodilla, un genu varo. El genu varo implica en un paciente que tiene artrosis que esta artrosis no es leve ni moderada, sino ya es severa. ¿Por qué? Porque hay un pinzamiento articular y ese pinzamiento articular ocasiona tal deformidad. En este caso es un varo porque es el pinzamiento del compartimiento interno lo que ocasiona el problema. Entonces, mirando nomás, al ver esta deformidad podemos decir, bueno, esta es probablemente una artrosis ya severa, ¿no? Y, por supuesto, luego pasamos al examen, ¿no? El examen, y vamos a ver de que este paciente va a referir crujido en la rodilla, va a referir dolor, va a referir tumefacción, en algún momento, en otros no, va a referir de que tiene más dolor cuando hace una actividad física forzada, camina demasiado, sube escaleras, baja escaleras, ¿no? Y entonces es importante considerar el tiempo de evolución. Obviamente, este paciente puede decir que tiene dolor desde ayer le dolía, ¿no? Y generalmente dice, ¿desde cuándo le duele? Y el paciente va a decir, un día, doctor, desde ayer recién me comenzó a doler. Y tú tienes que repreguntar y decir, pero no, pues, en este episodio, en esta ocasión le duele hace un día, pero ¿cuándo fue la primera vez que tuvo dolor en esa rodilla? Y ahí recién el paciente va a decir, sí, esta rodilla me duele ya desde hace meses o años, ¿no? Entonces, eso sí es coherente con el hallazgo, ¿no? El pinzamiento medial y el genu varo. Es importante los antecedentes personales, por supuesto, pues, ¿no? Los antecedentes personales, en qué trabajó, jugué fútbol, sí, pues la rodilla es compatible con un paciente pelotero. Cargué pesos, mucho peso, ¿no? Fui un estibador, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? 20 años, 30 años siendo estibador. ¡Wow! La pregunta, y yo se las he hecho a los estibadores, porque he visto muchos de esos, ¿no? ¿Y cuánto pesa un saco de papas? 80, 100 kilos, ¿no? Y eso se echan al hombro. ¿Y cuántos sacos de papas al día? Bueno, pues mientras más sacos cargaba, más ganaba, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Esa carga, esa sobrecarga sobre la articulación causa, por supuesto, mayor desgaste, ¿no? Más aún si hay una alteración angular, si el paciente de nacimiento es medio chueco, que tiene genu varo, el desgaste a nivel del compartimiento interno va a ser mucho mayor. Importante también el peso del paciente. Pacientes obesos van a tener mucho mayor probabilidad de tener artrosis, ¿no? Sobre todo, por supuesto, de las articulaciones que soportan carga de peso, ¿no? Estamos hablando de columna, cadera, rodilla, tobillos, ¿no? Los antecedentes personales y familiares, sí, porque hay artrosis primarias que son familiares, ¿no? Los padres tienen, ¿no? Y los hijos también comienzan a presentar las manifestaciones y la deformidad. Importante ver las manitos, a ver sus manos, nódulos de Heberle, ya está hecho el diagnóstico, así de sencillo. La actividad laboral, ya de eso hablamos, por la carga, el sobreuso articular. Entonces, la crepitación articular es un signo indicativo de artrosis. Sí, pues esas rodillas suenan, ¿no? Hay tumefacción en las articulaciones de fácil acceso. Ustedes van a ver si hay tumefacción
obviamente haciendo el signo del témpano. Hay aumento de la temperatura, claro, hacen el examen comparativo, tocan ambas rodillas para comparar el aumento de temperatura, ¿no? Y esta alteración de la alineación articular de inicio, pues, ¿no? Apenas miren al paciente. ¿Está claro esto? ¿Se entendió? Chicos, ¿están presentes? Sí, doctor. Ok. Dentro de los exámenes auxiliares dijimos que con la radiología, ¿no? Con la radiografía, ¿no? Podemos hacer para confirmar, ¿no? ¿Qué cosa vamos a ver? Principalmente pinzamiento articular, ¿no? El endurecimiento del hueso que está por debajo del cartílago va a dar este signo que es la esclerosis del hueso subcondral. Vamos a ver osteofitos. En estados avanzados vamos a ver quistes subcondrales, ¿no? Geodas, y ya vamos a mirar en una imagen. Y en casos extremos, ¿no? Ya subluxaciones articulares, ¿no? Alteraciones del alineamiento, como les he mostrado ese genubaro, ¿no? Eso implica de que es una artrosis avanzada, ¿no es cierto? En las ecografías, ¿para qué nos sirven? Para ver un derrame, ¿no? Pues para eso tenemos el signo del témpano, ¿no? Bueno, es limitado. La resonancia magnética para hacer el diagnóstico de una artrosis, prácticamente no, pues. El diagnóstico se hace por la clínica, ¿no? Se hace por el examen físico y por la radiografía, ¿no? En espondiloartrosis probablemente, ¿no? Cuando hay algún compromiso compresivo, de repente una resonancia magnética, hay una ciática, ¿no? De repente. El laboratorio, eso es característico, ¿no? ¿Qué factor hay? ¿Acaso hay un factor reumatoideo? Nada. No, el laboratorio es normal, no tiene relación con la artrosis. Eso es importante, ¿no? A diferencia del lupus, anticuerpos antinucleares, etcétera. Factor reumatoide en AR, ¿no? En este caso, ¿no? El laboratorio no ayuda. Los exámenes de laboratorio son normales. Importante eso, ¿eh? Importante ver el eje, como dijimos, de la extremidad. Importante hacer los exámenes radiológicos con el paciente en posición de pie, ¿no? La radiografía tiene que ser tomada en cadera y en rodilla, por ejemplo, que es lo que más pedimos, en posición de pie, con carga de peso. Así se debe ver, porque eso muestra mejor en el caso de que hay un pinzamiento articular. Nunca se olviden de eso. Así se pide una radiografía para un paciente que tiene artrosis. Y acá vemos esta clasificación clásica, ¿no? De Kellgren y Lawrence para la evaluación radiológica de una articulación, ¿ya? Entonces, ¿qué características considera? Considera el espacio articular, ¿no? El espacio articular, recuerden, que ustedes ven en la radiografía, verdaderamente no es un espacio, está ocupado por cartílago, sino que no se ve en la radiografía. ¿Y qué otra cosa? El huesito que está debajo, ¿no? Que puede estar más denso y radiográficamente más blanco. Esclerosis del hueso subcondral. Otra cosita. ¿Qué cosas podemos encontrar también? Los osteofitos, ¿no? Que inicialmente eran excrescencias de cartílago, se osificaron y formaron esos picos que vamos a ver en la radiografía. Entonces, según esa presencia, la presencia de esas cosas que vamos a encontrar, vamos a clasificar según Kellgren y Lawrence, ¿no? Normal, dudoso, etcétera, ¿no? No quiero que se aprendan cada una de las clasificaciones, pero, por decir así, la cuarta, ¿no? Una osteoartrosis grave, ¿no? Marcado pinzamiento o estrechamiento, pinzamiento del espacio articular, osteofitos abundantes, esclerosis notoria del hueso subcondral y, por supuesto, deformidad de los extremos de los huesos, ¿no? Ya perdió el eje, ya es un varo, es un valgo, dependiendo, ¿no? Generalmente en la rodilla es el valgo es excepcional. Entonces ven esta radiografía de un paciente parado, donde se ven ambas rodillas, y podemos ver. Lo normal en una rodilla es que este espacio, en este caso el compartimiento externo, ustedes están viendo, es la parte lateral, es el peroné, ¿no? El espacio articular de ambos compartimientos, el externo e interno, son iguales, ¿ya? Eso es lo normal. En este caso, ustedes pueden ver un gran pinzamiento articular en el compartimiento medial, ¿no? Ven que el huesito que está por debajo, no vemos el cartílago. El resto del cartílago no lo vemos. El huesito
se ve una línea blanca, ¿no? Se ha vuelto más denso, se ha vuelto esclerótico. Entonces, este signo es la esclerosis del hueso subcondral. Entonces, primero, pinzamiento articular, segundo, esclerosis del hueso subcondral, y ahora los osteofitos. Ven ustedes acá, este fragmentito de hueso, con un cacho que tiene, esto es un osteofito en el borde del platillo tibial interno. Otro osteofito en este cóndilo femoral lateral. Otro osteofito en este borde del platillo tibial externo. ¿Se nota, chicos? ¿Se nota? ¿Es claro esto o necesitan una aclaración extra? Sí se nota. Ya. En la otra rodilla, el pinzamiento es interno también. Es mayor que en el otro lado. Hay mayor esclerosis del hueso subcondral y osteofitos también que se ven como cachitos, ¿no? En el cóndilo femoral también. Entonces, este paciente obviamente con esa deformidad tiene un genuvaro marcado, bilateral, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se pinzó el espacio interno, ¿no? Por eso se arqueó la pierna. Esta es la radiografía frontal, ¿no? Donde vamos a ver compartimiento interno, compartimiento lateral, pero no vemos el patelo femoral. El patelo femoral lo vamos a ver en una radiografía lateral. Después seguramente hay una radiografía por ahí. Cadera, por ejemplo, ¿no? Vemos una radiografía frontal de pelvis, ¿no? Vemos ambas caderas, la cadera derecha, la cabeza femoral totalmente esférica. Acá ven una pequeña depresión, que es la depresión donde se inserta el ligamento redondo. Ven un espacio, ¿no? Entre el hueso subcondral de la cabeza del fémur y el hueso subcondral del acetábulo, ¿no? Entonces, ahí está el espacio, casi normal, casi normal, ¿no? La cabeza es esférica. Entonces, esa es la característica típica de una cadera. Ya saben, radiografía en posición de pie. Y vemos acá, en el lado derecho, vemos que esa cabeza femoral está media deforme, media aplanada, que existe un pinzamiento, o sea, una disminución del espacio articular, predominantemente en esta zona, porque es zona de apoyo. Hay una esclerosis marcada precisamente en esta zona, por algo será, ¿no? Y hay osteofitos. Acá hay una excrescencia, un huesito, un cachito, que es un osteofito. Entonces, esos son los signos radiográficos de una artrosis en cadera. Y la cadera izquierda, en este caso, verán ustedes que también hay cierta esclerosis, pinzamiento leve, la cabeza mantiene una forma adecuada, ¿no? Y no veo osteofitos. Entonces, es una coxartrosis derecha. También hay una izquierda, pero es leve, ¿no? La derecha probablemente es la que sienta más dolor. Aunque a veces en osteoartrosis no hay una correlación entre los síntomas, entre la clínica y la radiología. Es decir, pacientes que tienen radiológicamente una artrosis severa a veces no tienen mucho dolor y viceversa. Gente que tiene mucho dolor a veces tiene hallazgos escasos en la radiografía. Eso es algo característico de la artrosis, ¿ya? Por si acaso. Entonces, en esta imagen de la izquierda son cosas básicas que ustedes ya saben, y en esta radiografía del centro pueden ver una radiografía frontal, el pinzamiento interno, la esclerosis del hueso subcondral, los osteofitos, borde del platillo tibial interno, borde del platillo tibial externo, cóndilo femoral lateral, cóndilo femoral interno, y ven las espinas tibiales inclusive afiladas, como puntas, ¿no? También son osteofitos. Entonces, todos los signos de una artrosis según esos signos radiográficos de Kellgren y Lawrence, ¿no? Esta es una radiografía lateral. Generalmente nos sirve para evaluar el compartimiento patelofemoral, ¿no? Porque hablamos de 3 compartimientos, interno, externo y el patelofemoral. Y generalmente buscar los osteofitos en los polos de la rótula, ¿no? Vemos acá osteofitos. Vemos acá también osteofitos a nivel de cóndilo femoral, ¿no? Es una artrosis tricompartimental, es decir, afecta a los 3 compartimientos. El tratamiento no farmacológico de la artrosis, obviamente el autocuidado, ¿no? El paciente tiene que hacer dieta, bajar de peso, tener ciertos cuidados especiales, la persona, higiénico-dietéticos, entre ellos ejercicios, ¿no? Por supuesto, no ejercicios con carga de peso, ¿no? El paciente que tiene artrosis no va a hacer pesas, por ejemplo, ¿no?
tiene que hacer ejercicios aeróbicos destinados a mantener un buen trofismo muscular, una buena movilidad articular, una buena estabilidad articular. Eso es importantísimo. La nutrición, por supuesto, disminución de los factores de riesgo, ¿no? Hay muchos factores de riesgo como el sobrepeso, por ejemplo. Abordar el sobrepeso, muy importante, ¿no? El ejercicio físico aeróbico para mejorar la función articular, el sistema circulatorio, ejercicios isométricos suaves de forma regular, ¿no? ¿Ok? En el caso de un paciente que ya tiene una lesión severa y que le causa mucho dolor, podemos usar aparatos de descarga, es decir, descargamos el peso de esa rodilla, por ejemplo, para poner el ejemplo, la rodilla, ¿no? Y al descargar la carga sobre esa rodilla vamos a disminuir el dolor. Entonces, en este caso, este paciente tiene un bastón canadiense, como verán, en el miembro superior derecho, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando? A ver, chicos, pregunta para ustedes, respóndanme. ¿Qué estamos buscando? Descargar el peso ¿de qué rodilla? ¿La derecha o la izquierda? ¿Qué dicen, chicos? Derecha. Cierto. Si yo tengo una artrosis en la rodilla derecha, yo uso el bastón en la mano izquierda y viceversa. ¿Ya? No, disculpa. En este caso no, te has equivocado. Perdón. En este caso el paciente tiene el bastón en la mano derecha, ¿no es cierto? Ya. El problema es en la rodilla izquierda. Así se debe usar el bastón. Porque si te das cuenta, cuando nosotros damos el paso, damos como una especie de cruzada, ¿no? Sacamos el pie hacia adelante, el pie izquierdo, y sacamos la mano, el bastón hacia adelante, del otro lado. Entonces, parte de la carga se va al bastón y disminuye la presión sobre la rodilla izquierda. ¿Ok? O sea, el bastón disminuye la tensión. Entonces, es cruzado, ¿no? Si tengo problema en la rodilla izquierda o la cadera izquierda, uso el bastón en el otro lado. Siempre va a ser así. ¿Ya? Si hay algún tipo de alteración en el eje, por ejemplo, talones que son chuecos, ¿no? El calcáneo valgo o el calcáneo varo, el valgo es el principal, se usan plantillas muchas veces porque de esa manera mejoran o corrigen defectos de alineación, ¿no? Porque si está desalineada la articulación es más probable que se desgaste más rápido. Ok, tratamiento de rehabilitación es sumamente importante, ¿no? Para el dolor, para la movilidad, el trofismo muscular, etc., ¿no? Tratamiento farmacológico, generalmente analgésicos, se inicia con paracetamol, se pueden dar antiinflamatorios. Existen medicamentos como los típicos, los clásicos modificadores de los síntomas de acción lenta, sí, pues son modificadores de los síntomas, pero no son modificadores de la evolución de la enfermedad, por si acaso, ¿ya? Entonces existe el ácido hialurónico, condroitin sulfato, glucosamina, metilsulfonil, metano, una serie de propagandas que hacen los laboratorios que van a modificar, dicen ellos, la evolución, ¿no? Y van a regenerar el cartílago. Falso de toda falsedad. No crean. El cartílago no tiene poder de regeneración. Y todos esos productos que venden y que son ventas millonarias de los laboratorios simplemente son sintomáticos, no se olviden de eso, a pesar de todo lo que pueda decir. Inclusive en esta lámina habla de efecto condroprotector. Falso, no es cierto. ¿Ya? Los glucocorticoides, o sea, los corticoides, generalmente no los usamos de manera sistémica, ¿no? Pero sí se pueden usar para infiltraciones, ¿no? Aplicar por infiltración en la articulación porque tienen buen poder antiinflamatorio, potente, ¿no? Pero en casos de, obviamente, de problemas agudos. Si yo tengo una artrosis crónica en una rodilla, ¿no? Si está muy inflamada, bueno, lo puedo infiltrar quizás, ¿no? Pero no para una artrosis que no tiene inflamación en ese momento, ¿no? Sino que duele porque no hay cartílago, ¿no? Y por eso duele la rodilla. Entonces, en ese caso está contraindicado hacer una infiltración con corticoides, ¿no? Lo que sí se puede hacer ya posteriormente es la cirugía. Algunas veces se entra con el artroscopio, se hace una artroscopía de rodilla en una rodilla muy artrósica para hacer una toilette nada más, una limpieza. Esos detritus, ¿no? que hacen que haya una rodilla sucia se retiran y eso da un alivio temporal a la rodilla.
No mejora el cartílago, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso de las infiltraciones que hacemos, ¿no? Infiltramos generalmente un corticoide como la triamcinolona en partes iguales con silocaína, ¿no? No abusar de las infiltraciones, por supuesto que no. La cirugía, ¿no? Artrodesis en caso de lesiones severas o alteraciones del eje severas que no se pueden corregir de otra manera. Prótesis de Swanson se llama a nivel de dedos, ¿no? O sea, a veces se coloca, esta es una paciente que tiene una artrodesis y se ha retirado el extremo distal del cúbito. ¿Por qué? Porque a veces impacta y duele en el carpo. Se ha retirado la operación de Darrach, simplemente quitar el extremo distal del cúbito, ¿no? Y disminuye el dolor. Pero es una muñeca artrodesada, como verán ustedes. Si tenemos alteraciones de los ejes, podemos corregir, romper el hueso, eso se llama una osteotomía, corregir el eje y colocar injertos, todo con el fin de hacer realineamiento de las articulaciones, en casos escogidos. También es cirugía que se hace, ¿no? En un caso muy severo, pacientes que no se pueden colocar prótesis, se puede colocar, por ejemplo, se puede hacer soldar la articulación, una artrodesis de rodilla usando un fijador externo, ¿no? Imagínense, hemos puesto una prótesis de rodilla, se infectó, fue necesario retirarla, dejarla adelante, a veces no se puede, se artrodesa, o sea, se suelda la articulación. Nunca más vuelve a doler, pero ya está, obviamente, inmovilizada en esa posición. El paciente no puede flexionar rodilla. Las prótesis, ¿no? Una prótesis de cadera para aliviar el dolor, ¿no? Es una prótesis total, un componente femoral, el vástago hacia el canal intramedular del fémur y la copa acetabular, ¿no? Es muy frecuente este tipo de cirugías en nuestro servicio y en todos los hospitales, ¿no? Prótesis de rodilla en caso de artrosis severa o artrosis secundaria posterior a artritis reumatoide, muy frecuente también. Paciente con artritis reumatoide que tiene mucho dolor, ya no alivia el dolor, hay que ponerle una prótesis para que pueda deambular y mejorar su calidad de vida. En hombro también se colocan cuando hay artrosis severas, principalmente se colocan con fracturas severas, ¿no? Con múltiples fragmentos, según la clasificación de NIR, que ya deben haberle dicho, ¿no? Particularmente esto lo hacen gente muy, muy especializada en esto, ¿no? Miembro superior y que colocan este tipo de prótesis. En nuestro hospital no se hace. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta acá llegó la clase teórica. Por favor, ¿alguna duda para aclarar? Doctor, Sí, ¿cuándo es recomendable realizar cinevectomía? Si, por ejemplo, había leído en el librito del doctor Sandoval que se puede realizar cinevectomías para mejorar la funcionalidad del paciente o algo así. claro. Si nosotros consideramos que la sinovia, la hipertrofia sinovial, ¿no? O sea, ese pagnus, es erosivo, ¿no? O sea, en una palabra, pues esa sinovial está degenerando cartílago, degenerando hueso, degenerando el tendón, lo está rompiendo, ¿no? O sea, se dan cuenta del poder destructivo que puede tener. Entonces nosotros, por supuesto, el reumatólogo dará tratamiento médico, pues, ¿no? Hace un tratamiento médico, ¿no? Medicamentos, una serie de fármacos que usan, ¿no? Que son remisores muchas veces. Pero si no funciona, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el paciente puede ser joven, ¿no? Es un paciente joven que tiene eso y estamos viendo de que eso va a lesionar el cartílago, va a lesionar las partes blandas, ¿no? Y siendo joven, le va a causar un gran problema, unas grandes secuelas, porque él tiene mucha vida por delante, ¿no es cierto? Entonces, a este paciente joven que tiene una artritis severa, que no se trata de manera adecuada, que no se puede manejar con tratamiento conservador, o sea, con tratamiento médico, ¿qué hacer? Entonces, ese es un candidato para hacer una sinovectomía, ¿no? Y generalmente se hace por artroscopía, se hacen 2 pequeñas incisiones, se mete el artroscopio y se hace pues un shaver, ¿no? Se usa una especie de navajas especiales y se retira, ¿no? Y eso, por supuesto, ¿no? Si ese es el causante de la lisis, entonces eso va a traer gran alivio, ¿no? De la inflamación y todo lo demás que ya mencionamos. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, doctor. Muy bien. ¿Otra pregunta, por favor?
Bien, si no hay más preguntas, solamente agradecerles la atención y nos estamos viendo mañana para la clase teórica también. Gracias, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.